La idea de este video es que podamos ver la resolución del problema 2 de la unidad 1 de la materia. Tengo una tabla periódica porque la vamos a ver después. Este problema es uno de los más sencillitos que nos ofrece la guía, ¿sí? Deberíamos poder resolverlo con cosas que vimos en el colegio o en el CBC. Sin embargo, nos podemos haber olvidado de algunas de esas cosas, así que está bueno poder arrancar sólidamente con los primeros problemas si algunas cosas nos olvidamos. El problema nos habla de un recipiente de 1 litro que se evacúa. ¿Qué quiere decir que se evacúa? Que se vacía, ¿sí? Es como si yo agarrara una botellita de agua de plástico y hiciera desde una presión de 740 torricellis hasta una presión de 10 a la menos 6 torricellis a una temperatura de 20 grados centígrados. Y nos pide que calculemos la masa de aire extraída y el número de moléculas que quedan adentro del recipiente. Y después nos tira dos centros importantes. Nos dice que supongamos la composición volumétrica del aire como esta que nos dice acá. Lo que nos está diciendo es, de ese litro o de cualquier litro que tomes de aire, 780 mililitros van a ser volumen ocupado por nitrógeno, 210 mililitros van a ser ocupados por oxígeno y 10 mililitros por los átomos de argón en estado gaseoso. Y lo otro que nos dice es que supongamos comportamiento ideal. ¿Qué nos está diciendo con esto? Lo que nos está diciendo con esto es, hey, podés usar la ecuación de los gases ideales. ¿Por qué nos lo aclara? No siempre nos lo van a aclarar. De acá en adelante lo vamos a tener que aclarar nosotros en general. La ecuación de los gases ideales proviene de un modelo. Y como todo modelo, no es siempre necesaria, no refleja siempre necesariamente la realidad. En el marco del modelo de gases ideales se hacen un montón de suposiciones que ustedes van a ver o están viendo en la teórica. Ningún gas cumple con esas suposiciones. Ningún gas es puntual, todos los gases ocupan, las partículas de gas ocupan algún volumen en el espacio, por más chiquitito que sea, y ningún gas no se atrae, no tiene ningún tipo de interacción con las otras partículas de gas que andan dando vueltas por ahí, ¿sí? No es cierto que no haya energía potencial. Entonces, estrictamente, ningún gas es un gas ideal. Lo que sí se puede dar es que en determinadas condiciones algunos gases se comporten idealmente. Por eso, si vamos a usar la ecuación de gases ideales, y esto es un spoiler alert, la vamos a usar, tenemos que aclarar que estamos suponiendo no que ese gas es ideal, sino que ese gas se comporta idealmente en esas condiciones, porque aparte no lo sabemos. Bien. Bueno, la resolución, básicamente, lo primero que les muestra acá es, bueno, a qué se debe, al menos matemáticamente, el descenso de la presión. Si despejan la presión de la ecuación de los gases ideales, les queda que P es igual a N por R por T sobre B. R, T y B son iguales tanto en el estado inicial como en el estado final de nuestro recipiente. Lo único que cambió fue el número de moles. Y si se fijan, si el número de moles es menor, la presión también va a ser menor, ¿sí? Son directamente proporcionales. Uno podría pensar también una explicación de orden fenomenológica de por qué el hecho de que haya menos partículas de gas reduce la presión en este recipiente, ¿sí? Lo van a ver en esta unidad un poquito más adelante, no nos vamos a meter con eso ahora. Bien, bueno, acá nos hace una aclaración y es que si R vamos a usarla así, o sea 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol, ese valor con esas unidades, tenemos que ser coherentes con las unidades que usemos para las magnitudes que tenemos que poner adentro de la ecuación de gases ideales. Si se fijan, los datos de la presión, y acá pasa algo muy interesante que es que se recogen todos los datos que tenemos. ¿Por qué? Porque para resolver un problema yo tengo que saber de dónde parto y hacia dónde voy. Hacia dónde voy es a responder las preguntas que me hicieron, ¿sí? Siempre vuelvo y digo, ¿qué quería contestar? Y de dónde parto son los datos que me dieron. El volumen, lo conocemos. Voy a borrar eso. El volumen lo conocemos y no cambia.
La temperatura la conocemos y no cambia. Ojo acá, la tenemos en grados centígrados la temperatura, ¿sí? Y la necesitamos cuando hacemos la ecuación de gases ideales, la vamos a necesitar en grados Kelvin. Recuerden que para pasar de grado centígrado a Kelvin, el grado mide lo mismo, solo que la escala está corrida. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 273. O sea que la temperatura que yo voy a querer usar en realidad es 293 Kelvin. La presión inicial la conocemos, la presión final también la conocemos. Entonces, fíjense que con todo esto, si conozco R, conozco T, conozco B y conozco P, podría calcular los moles iniciales, ¿sí? Y también los moles finales, ¿sí? Calculando la diferencia de moles, sé cuántos moles extraje y después simplemente eso lo tengo que pasar a masa, ¿sí? Si tengo las masas molares, lo puedo pasar a masa. Bueno, eso es lo que va a hacer en el siguiente paso, ¿sí? Fíjense que acá ya pasó todo a las unidades de temperatura y presión que corresponden para el valor de R que está usando, ¿sí? Y también fíjense que están todas las unidades puestas. Es muy importante que pongan las unidades. No solo porque nosotros las vamos a pedir, sino porque si no ponen las unidades, por ahí un día se equivocan, pasan algo mal y no se dan cuenta. Si uno despeja algo mal, después la unidad no le da. Entonces, poner las unidades es algo muy inteligente para hacer. Bien, bueno, vamos al resultado. Esto nos da 0,0405 moles inicialmente y al final 5,5 por 10 a la menos 11. Este número es recontra mil chiquitísimo en comparación con este otro. Este sería 4,05 por 10 a la menos 2 y este sería 5 por 10 a la menos 11. O sea que hay unos 9 órdenes de magnitud de diferencia entre este valor y este valor. O sea, la cantidad de moles iniciales es más que 1.000.000 de veces más grande que la cantidad de moles que van a quedar al final. Si ustedes restan estos dos valores en la calculadora, lo que les va a devolver es otra vez este valor. ¿Por qué? Porque lo que están restando está ya muy lejos metiéndome mucho en los decimales de este número de moles iniciales, ¿sí? Entonces el resultado final que nos va a quedar y que les dice después acá es que se extrajeron 0,0405 moles de aire. Que si se fijan es el mismo valor que los moles iniciales. ¿Esto quiere decir que se extrajeron todos los moles del recipiente? No, de ninguna manera, no se extrajeron todos los moles del recipiente, ¿sí? Se extrajo ese valor. Yo puedo, y de hecho acá lo hicimos, calcular exactamente cuántos moles quedaron en ese recipiente, ¿sí? Ojo con confundirse con eso. Bueno, y acá nos dice, bueno, hay una forma más elegante de plantear lo mismo. Con elegante a lo que se refiere es a que condensa todos los cálculos en solo una cuenta, ¿sí? En una línea. Fíjense que acá no están pasadas las unidades, ¿sí? Acá están las presiones que están con la unidad de Torricelli. Lo que hace es cambiar los Torricellis por atmósferas poniendo esto acá. 760 Torricellis es lo mismo que una atmósfera, ¿sí? Entonces, esto de acá es un 1, ¿sí? Lo único que va a hacer es que este tor se va con este tor y esta atmósfera de acá, como divide en el denominador, me pasa otra vez lo mismo, como divide en el denominador, multiplica en el numerador y está acá arriba, ¿sí? Y al dividir esta resta por este 760 está haciendo lo mismo que hizo antes al hacer el pasaje de unidades. Bien, ¿cuál es la ventaja más allá de la elegancia? Si uno es una persona medio colgada, medio distraída, medio torpe con la calculadora, reducir el volumen de cálculo hace que uno reduzca su margen de error, ¿sí? Entonces, puede ser, especialmente si uno es un poco torpe y desprolijo, que tratar de reducir el volumen de cálculo me ayude a cometer menos errores de cuentas, ¿sí?
Bien, si hacen la cuenta, otra vez les va a dar el mismo valor. Que acuérdense, no es que se extrajeron todos los moles de aire, solo que la cantidad de moles que quedaron es despreciable. En general, cuando decimos despreciable, nos referimos a que algo es más que 100 veces más chico o más pequeño que otra cosa. Este 100 que estoy diciendo es obviamente arbitrario. Pero en general, las materias de química tomamos el punto de corte de 2 órdenes de magnitud de diferencia como una buena referencia para decir, bueno, esto es despreciable frente a esta otra cosa. ¿Cómo chequeo que efectivamente es despreciable? Bueno, lo chequeo acá cuando resto estos dos valores y me da el mismo valor que antes. Bien. Bueno, y ahora tenemos la cantidad de moles extraídos, ¿sí? Pero nos habían preguntado la masa. Entonces, bueno, muy fácil, tengo que pasar esos moles a masa. Si ustedes recuerdan, la masa molar era igual a la masa dividido el número de moles, ¿sí? Ahora tengo un tema acá. Yo los moles, los tengo. La masa es lo que quiero averiguar. Pero no tengo una masa molar para el aire. ¿Por qué? Porque el aire no es una sustancia pura, es una mezcla, es una solución en estado gaseoso. Entonces, no tiene una masa molar definida. Uno podría ir a Wikipedia y buscar algo que existe y está tabulado, y es la masa molar promedio del aire promedio, pero en este problema nos habían dicho que usemos esta composición para el aire, ¿sí? Y ahora fíjense lo siguiente, nos habían dicho que esa composición era volumétrica, o sea que el 78% del volumen es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el 1% es argón. Pero yo sé que en el marco del modelo de gases ideales, un mol de gas ideal, ¿sí?, ocupa, creo que era 22,4 litros, un determinado volumen, ¿sí? No importa la identidad del gas. En el marco del modelo de gases ideales no nos importan las identidades de los gases. Entonces, si el 78% lo ocupa el nitrógeno, quiere decir que el 78% de los moles son de nitrógeno. Si el 21% lo ocupa el oxígeno, quiere decir que el 21% de los moles son de oxígeno, y si el 1% lo ocupa el argón, quiere decir que el 1% de los moles van a ser de argón, ¿sí? Bien, entonces, lo que hizo acá fue tomarle a este 0,0405 el 78%, el 21% y el 1%, ¿sí? Y dice, bueno, estos son los moles que tengo de cada uno. Y ahora sí puedo usar esto que había dicho yo antes, ¿sí? Para el nitrógeno N2 sí puedo hallar la masa molar. Y ahora conozco los moles, podría averiguar la masa de nitrógeno y de la misma manera la de los otros dos. ¿Cómo calculaba las masas molares? De la tabla periódica. La fórmula del nitrógeno del aire, que es dinitrógeno N2, es N2. Entonces vengo acá y acá puedo ver que la masa de un mol, la masa relativa de un mol de átomos de nitrógeno es 14,007, lo redondeamos en 14. Bueno, en un mol de N2 yo tengo 2 moles de nitrógeno, ¿sí? Así que esto va a ser 28. La del oxígeno, que es O2, va a ser 16 por 2, 32. Y el argón viene solito y va a ser 40, ¿sí? Recuerden que esto tiene unidades de gramos por mol. Son los gramos que pesa un mol de esos átomos o de estas moléculas en el caso del problema que estamos resolviendo nosotros. Bien, al hacer esa cuenta, que es la que les muestro acá, ustedes pueden calcular todas las masas de los 3 gases que componían este aire. La suman y listo, gol. Terminamos con esta parte del problema, calculamos la masa de aire extraído. Bueno, el ítem B nos preguntaba cuántas moléculas quedan, no cuántos moles, cuántas moléculas. Nosotros sí habíamos averiguado antes cuántos moles quedaban, ¿se acuerdan? Eran estos, 5,5 por 10 a la menos 11 moles. Ahora, un mol de lo que sea tiene 6,02 por 10 a la 23 unidades de ese lo que sea, ¿sí? Un mol de lápices son 6,02 por 10 a la 23 lápices. No tiene sentido un mol de lápices porque no entraron en el planeta Tierra.
Pero para átomos y moléculas que son tan chiquititas, sí tiene sentido hablar de moles. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer acá, de vuelta hace lo de la elegancia, pero es multiplicar esos moles que teníamos por la cantidad de moléculas que hay en un mol. Por eso esto tiene unidades de moléculas sobre mol. Lo que está diciendo este número de acá es, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas por cada mol de moléculas. Lo multiplico por el número de moles que tenía, ahí mol con mol se les va a ir y nos queda lo que queríamos, que era moléculas, ¿sí? Bien, y creo que con eso termina todo. Espero que les haya servido.